Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Flores. Yo, Ingrid Domínguez. Y les vamos a hablar un poco acerca de la economía. ¿Alguna vez pensaste en cómo influye la economía en tu día a día? No hace falta ser economista para entender su impacto. Sí, porque cuando hablamos de economía no hablamos solo de números, hablamos de trabajo, de comida en la mesa, de educación, de salud, de oportunidades. Hoy vamos a hacer un recorrido muy especial. Vamos a comparar 3 países. El primero es un país europeo, Francia, que tiene una economía desarrollada. El siguiente es uno latinoamericano, Brasil, el cual está en transformación. Y por último, pero no menos importante, uno asiático, Afganistán, el cual está luchando por sostenerse. Vamos a descubrir cómo cada decisión, cada variable macroeconómica tiene un efecto directo en la vida de las personas. Y lo haremos de una forma clara, con ejemplos sencillos y sin tecnicismos. Porque algo nos ha enseñado la realidad es que la economía se vive. El PIB o Producto Interno Bruto es una gran fotografía de todo lo que un país produce en bienes y servicios. Ahora, si lo dividimos por la cantidad de personas que hay en un país, obtenemos el PIB per cápita. Y ahora sí podemos empezar a comparar. Francia, por ejemplo, tiene un PIB per cápita de más de 42,000 euros. Eso te permite cubrir necesidades, acceder a salud, educación y tener cierto nivel de vida. En Brasil tienen un PIB de 9.400 euros, bastante bajo y más con desigualdad, lo cual complica un poco más las cosas. Y Afganistán apenas 378 euros por persona al año. Esto representa no solo una economía débil, sino enormes dificultades para garantizar los derechos básicos. Pero atención, que el PIB sea alto no significa que todos vivan bien. La clave está en la distribución de las riquezas del país, porque puede ser un país rico, pero su gente pobre. La inflación es ese fenómeno que todos sentimos. Aunque no es tan fácil de explicar, cuando vas al súper es un claro ejemplo. De repente vas y todo está más caro. En Francia, la inflación bajó drásticamente, de un pico de 6.7% en el 2022 a uno de 1.3% en el 2024. Eso significa que el dinero recuperó valor y las familias pudieron respirar. En Brasil, el promedio está entre los 4 y 9%, que no es un desastre, sin embargo, genera cierta inestabilidad. Afecta sobre todo a los que tienen ingresos fijos o muy bajos. Afganistán, en cambio, pasó de una deflación negativa en 2023, los precios bajaban tanto que nadie quería vender, a un aumento brusco del 7.8% en el 2024. Eso descoloca a cualquier economía doméstica. La inflación alta desordena todo. Precios, sueldos, ahorros. Y cuando el país o el Estado no puede controlarla, el más afectado siempre termina siendo el que menos tiene. Exportar es vender al mundo lo que produces mejor, y ahí cada país tiene sus fortalezas. Francia exporta maquinaria, productos farmacéuticos, aeronaves, cosas que requieren conocimiento técnico y valor agregado. Brasil exporta recursos naturales, soya, petróleo y minerales. Su fuerza está en la tierra, pero también en la demanda internacional. Afganistán exporta productos tradicionales,
como son las alfombras, las frutas, el azafrán. Son bienes culturales, pero a una pequeña escala. ¿Y qué pasa con las importaciones? Ahí también hay una historia. Francia compra mucha tecnología y maquinaria. Brasil importa tecnología. Afganistán importa casi todo, desde alimentos hasta combustibles. Eso habla de la autosuficiencia, de la dependencia y de prioridades. Un país que importa alimentos tiene un grave problema en su base de producción. La política fiscal y monetaria son grandes motores de la economía, pero también son un reflejo de las prioridades de un país. Francia tiene un gasto público enorme, el 57% del PIB. Eso permite financiar salud, educación y subsidios, pero también genera una deuda pública altísima, del más del 100% del PIB. Brasil, en su caso, tuvo un superávit en el 2022, pero en el 2023 gastó más de lo que ingresó, generando uno de los déficits más grandes en su historia. Parte de los problemas, los ingresos fiscales cayendo y muchos gastos en pensiones y salarios. Y en Afganistán el panorama es muy distinto. Desde que cambió el régimen, el presupuesto se redujo a casi la mitad. De casi 4 de cada 10 afganíes del presupuesto va a seguridad. Salud pública apenas recibe un 2%. Estas decisiones, aunque parezcan distintas, definen cuántos hospitales pueden tener, cuántos maestros pueden contratar, si el transporte público puede llegar a mejorar. El empleo formal es sinónimo de derechos, seguridad social, jubilación, vacaciones, pero eso no siempre está garantizado. En Francia, casi el 70% de la población tiene empleo. Su tasa de informalidad es bajísima, casi inexistente. Brasil tiene un problema estructural. El 40% trabaja sin contrato. Eso significa que viven al día, sin red. Y de Afganistán, pues, ¿qué podemos decir? La informalidad domina su economía. Más del 70% del PIB viene del sector informal. Eso es sobrevivir. Sin embargo, no están progresando. El empleo no es solo producir, es dignidad, es identidad. Sin trabajo digno no hay inclusión ni desarrollo. La balanza comercial mide cuánto vendes al mundo y cuánto compras. Francia tiene un déficit al igual que Afganistán. Brasil, en cambio, tiene un superávit. Pero no todo es blanco y negro. Un país con déficit puede tener una buena infraestructura, salud. Uno con superávit puede tener pobreza. La clave está en equilibrar las cosas. Vender más, comprar lo necesario y, sobre todo, administrar correctamente los recursos. Cuando miramos un número, no estamos viendo solo datos fríos, estamos hablando de personas. Una inflación descontrolada puede dejar a una madre sin poder alimentar a sus hijos. Un bajo PIB significa escuelas sin maestros. Un desempleo alto es una juventud sin futuro. Pero también hay esperanza, porque cada país, con sus decisiones correctas, puede cambiar su historia. Gracias por acompañarnos. Y si este video te ayudó a ver más allá de los gráficos, compártelo, porque queremos entender la economía y también queremos entendernos como sociedad.